placer dirigirme a vosotros. Me paso al tuteo inmediatamente, no está peleado con el respeto, en un marco que, bueno, que invita a lo mejor, ¿no? El deporte puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? A ver cómo explico yo el título de mi ponencia, el arte de responder, ¿no?, a los desafíos que la vida, que un entorno cambiante te plantea, ¿no? Si yo hiciera una encuesta aquí, a vosotros, ¿cuántos de vosotros conocéis a alguien que anticipara el COVID? Que el COVID no le cogiera por sorpresa. Pregunta obvia, respuesta todavía más obvia. ¿A cuántos les ha cogido también por sorpresa la guerra de Ucrania? A todos. Una persona, una mujer muy humilde levanta la mano, se significa, pero la respuesta del silencio lo interpreto en clave. A todos nos ha cogido con el pie cambiado. En algunos casos tiene delito, ¿eh? No sé si os acordáis quién era Neville Chamberlain, primer ministro británico. Viajó 3 veces a Alemania a entrevistarse con Hitler. La última vez pasó horas en un refugio montañero donde el Führer maquinaba la tragedia. A la vuelta, conferencia de prensa, Inglaterra. Los medios le reciben. Primer ministro, Chamberlain. ¿Va a ir a la guerra el Führer? Dice no. Le he mirado a los ojos y no va a ir a la guerra. Fíjate qué olfato, ¿eh? Qué olfato. George W. Bush. Ya me acerco aquí, ¿eh? También le preguntan por Putin. Dice, no, he sondeado su alma y me inspira confianza. Chapó, señor Bush. 2 tíos en fuera de juego, nunca mejor dicho. Literalmente en fuera de juego. No podemos estar en fuera de juego. No. La vida nos tiene que coger alerta, en estado de alerta mental. Y para eso deberíamos primero chequear, revisar nuestra mirada. Yo soy miope. Creo que tengo 3 dioptrías en cada ojo. Si yo me quito las gafas, pues incluso estas 2 señoras que tengo aquí al lado y que me acompañan con su mirada, pues ya las vería más borrosas. Y los últimos no distinguiría prácticamente nada, ¿no? Tenemos que ir al oculista. Al oculista para agudizar la calidad de nuestra mirada, ¿no? Y que nos permita estar en contacto con la realidad. No, vosotros y yo actuamos desde nuestra percepción de la realidad. Y a veces entre mi percepción interesada, fragmentada, parcial, y la realidad, bueno, se abre una brecha inmensa, ¿eh? Decía Bernard Shaw, y esto es fácil de decir, difícil de practicar. Bernard Shaw, con su ironía irlandesa, decía, con el único que puedo hablar es con mi sastre. Es el único que cuando llega toma nuevas medidas. Y es verdad, vamos al sastre y ¿qué hace? Hemos ganado peso, hemos perdido peso. ¿Qué hace? El traje que requiere nuestro cuerpo hoy, no el de hace 5 o 10 años, ¿no? Y si volvemos al sastre dentro de 10, nos tomarán el peso de entonces, si todavía por aquí estamos, ¿no? ¿Vamos al sastre nosotros? ¿O vemos lo que nos interesa y al final acabamos en una esquina condenados al ostracismo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que diría es revisa la calidad de tu mirada. Esto cuando teníamos 2, 3, 4 años no hay ningún problema. Un niño de 2, 3, 4 años, una niña de 3 años, es una máquina de aprender. Observa, no tiene a prioris, no tiene pantallas, no tiene prejuicios, ni morales, ni intelectuales. Y como la realidad asombra, bueno, el asombro le lleva a la pregunta. Y la pregunta, como es genuina, auténtica, no una afirmación encubierta, hace que escuche. Y si no entiende a papá o a mamá, vuelve a preguntar. En cambio, los adultos, ¿qué hacemos? Yo le pregunto a mi decano, por poner el jefe desde el punto de vista académico, como asesor, pues gracias a Dios no tengo jefes, pero mi decano es el que me puede contratar, el que me puede despedir. Le pregunto algo, me contesta rápido, y si no entiendo nada, ¿qué hago? Simulo entender. Si le pregunto 2 veces, a lo mejor piensa que soy tonto. Así funcionamos los adultos. Sí, realmente, revisando nuestra mirada, yendo al oculista, estamos en contacto con la realidad, esta que arroja. Pues algo obvio, elemental, es el hábitat natural por el que discurre nuestra vida. Buscamos respuestas y la vida te devuelve preguntas. Nos han entrenado para la certeza, para la seguridad, y la vida es incierta. Es como cuando juegas a las cartas, al mus, a la podrida. Cada familia unas reglas, pero vamos a jugar 40 marracos, 30, con señas, sin señas. La vida tiene varias reglas y una de ellas es que es incierta. A mí me gusta mucho la poesía, es un registro con el que no me atrevo. Simplemente escribo en prosa. Pero me encantan los poetas. Los poetas, ¿por qué te conectas con ellos? ¿Por qué te hacen vibrar? Porque en el fondo él plagia tus sentimientos. Tú pones la pluma y sale una cursilada. Él, no sé, Machado, caminante en el camino, se hace camino al andar, ¿no?
o Jorge Manrique en Coplas a su padre. Nuestras vidas son como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y no tengo ninguna prisa por llegar a la desembocadura del río. Pero me encanta la metáfora hermosa, poderosa, del río, ¿no? ¿Y el río qué es? No sé, cómo cambian las ciudades con los ríos, ¿no? París no se entiende sin el Sena. No sé, Verona es una ciudad maravillosa con un río. ¿Qué es lo que caracteriza al río? El movimiento, el desplazamiento. Eso es lo que hace hermoso, ¿no? Entonces, la vida, nos guste o no, es cambio, es desplazamiento. Y, claro, decirlo esto lo podría decir hace 15, 20 años, ahora todavía más, porque la sociedad digital, ¿qué nos muestra? Las nuevas tecnologías que han puesto patas arriba, realmente la densidad, la profundidad del cambio y la celeridad del mismo, ¿qué ha pasado en estos 2 años y pico de COVID? Hemos como avanzado 10 años y lo que iba a venir llegó. Y ahora estamos en la era post-COVID casi. Algunas empresas, ¿qué están haciendo? Algunas empresas estamos volviendo al patrón pre-COVID. Todos a la oficina otra vez, pero no hemos aprendido nada. Y otras están soñando con la empresa automatizada, con el teletrabajo, donde no me tenga que rozar con el factor humano. Lo cual es una quimera preocupante. Porque el Zoom, todos estos artilugios que tenemos, este lujo que tenemos a nuestra disposición, lo que no puede obviar es nuestra naturaleza. Somos animales físicos. Necesitamos rozarnos, tocarnos. No es lo mismo un correo que una conversación por teléfono. No es lo mismo una conversación por teléfono que un Zoom. Y no es lo mismo un Zoom que esa mirada, ese timbre de voz. Hay cosas que escapan al Zoom, gracias a Dios. Y hay algunos ingenuos que pretenden dirigir un equipo simple y exclusivamente por el Zoom. Yo dentro de unos días me voy a México y de ahí a Perú, el sábado. Y después de 2 años voy a trabajar con un cliente que tenía antes de. Y he mantenido la relación estos años gracias al Zoom. Pero la relación la construí físicamente. Y ahora, en cuanto hemos podido, pues allá me voy con la pereza del avión, pero con el gozo de luego disfrutar un país maravilloso. Entonces, si veo la vida como un viaje a lo largo de ese río, sin ninguna prisa por llegar al final del mismo, bueno, pues la metáfora del viaje dice, bueno, ¿y qué llevamos de equipaje? ¿Qué me debemos meter en la maleta? Que no, ahí va, no te puedes dejar la tarjeta de embarque, no te puedes dejar el pasaporte. Bueno, pues ¿qué cosas no nos podemos dejar? Y sin ningún carácter exhaustivo, lógicamente. Estoy hablando desde la óptica de cualquier profesional, independientemente que seas un profesional liberal, un director general, un entrepreneur. Independientemente de, en algunos sectores e industrias, habría que subrayar más un factor que otro. Primero, no nos podemos dejar el talento. Y por talento entiendo lo que natura no da, Salamanca no presta. El viejo refranero nuestro lo dice muy claro. Todos venimos al mundo con talentos. Todos los aquí presentes, esa es la buena noticia que tengo, todos tenemos talentos. También todos somos profundamente discapacitados. Entonces, habría que distinguir cuáles son mis talentos y cuáles no. Y nos podemos pasear por el colegio. Por eso a mí me gusta hablar de liderazgos. En función del talento, el liderazgo goza mejor o peor salud, ¿no? ¿Quién destacaba en el laboratorio de física, de química? ¿Quién destacaba en la clase de literatura? ¿Quién destacaba en el retiro, en el recreo, practicando hockey, baloncesto, balonmano, lo que sea? Bueno, eso ya son pistas bastante fiables sobre el talento. Yo, por ejemplo, clase de dibujo lineal. ¿Qué pelea tenía yo con el Cartabón, ¿no? Y no es casual que no eligiera arquitectura. Entonces, los talentos, la teoría múltiple de la inteligencia de Howard Gardner, colega mío de Harvard, ¿no? Todos tenemos talentos y todos tenemos carencias. Y es curioso porque estamos bastante sesgados. Las Business School, y trabajo en una, que miden en los GMAT. Medimos 2 inteligencias, solo 2, en un reduccionismo preocupante. La inteligencia numérica, analítica, y la inteligencia lingüística, verbal, sujeto, verbo, predicado. Pero la inteligencia, por ejemplo, del poeta, que expresa los sentimientos. ¿Qué pasa si tenemos un chaval, un hijo, una hija que resuelve problemas matemáticos con una facilidad pasmosa? ¿Qué decimos en la cena familiar? ¿Qué talento tiene, no? Y todos, padrinos, abuelos, tíos. Y si en lugar de eso lo que hace es expresar a través de la poesía los sentimientos de alguien, diremos que qué sensible es, incluso con cierta preocupación. La inteligencia espacial del arquitecto, la inteligencia física. Física, ya sé que Santiago es física, sí. No sé, cuando a Nadal le da Tony la raqueta, Rafa Nadal, y le dice, ¿quién te enseña esta posición?
que le sale natural, eso es talento. Yo, por ejemplo, tengo 5 hijos y mi hija mayor, que Dios me perdone, no le digáis nada, es de las personas más patosas que conozco. Es una cosa increíble. O sea, cuando yo les enseñaba a montar en bici en el Retiro, veía a una viejecita y se iba contra ella. Bueno, es una cosa. Ahora, ponle a escribir poesía y es una maravilla. Yo siempre le digo que yo estoy convencido que seré el padre de Cristina, no el profesor Alba de Mon. Entonces, talento. Todo lo tenemos. Mucha gente se va a ir al otro barrio sin haberlos descubierto, porque el trabajo que hacemos en colegios, universidades, familias, para descubrir el talento es bastante pobre, bastante mediocre. El talento no viaja solo, con el talento viene la curiosidad, la confianza, la seguridad, un plus de autoestima. ¿Te atreves con esa pregunta? ¿Celebras el riesgo? ¿Celebras el partido? ¿No? Segunda cuestión. Bueno, evidentemente trabajo. ¿Por qué hay que entrenar mucho? Vuelvo a Nadal o a Alcaraz. Ahora podemos pasarnos de Nadal a Alcaraz. Menuda suerte tenemos. Bueno, es lo que te permite, a vos fuera de trabajar, de repetir este movimiento, pues ya no lo piensas, te sale natural. Si piensas lo que estás haciendo, no lo haces. Esto te encoges el brazo y fallas el punto. El futuro no es de llanero solitario. Por tanto, desde el talento hay que armar equipos. Equipos. Del yo, mi mejor versión, nuestra mejor versión, al nosotros. Yo he tenido la suerte de trabajar con deportistas de élite. Conozco gestión de la incertidumbre. Aquí hay alguien que no sabe que tenemos un evento. Conozco bien a Pau Gasol y tuve la suerte de entrevistar a Phil Jackson, el entrenador de los Lakers, de Chicago Bulls, quien ganó con Michael Jordan. ¿Me oís? Gracias, porque yo lo único que oigo es esto. Hay una diferencia enorme entre el ego y el yo. El ego en los deportistas de élite, con el éxito, la fama, los autógrafos y demás, es fácil de descubrir. Pero todos tenemos un ego. Y el ego es inseguro, el ego es narcisista, el ego no entiende más que de su ombligo, solo piensa en él. Es la parte más, insegura de cada uno de nosotros. No lo vamos a extirpar. El que piense que ya he erradicado el ego, que no tiene... Mentira. El ego hay que tenerlo vigilante, hay que darnos cuenta cuándo ha tomado el mando de las operaciones. En cambio, el yo es mucho más profundo, mucho más inteligente, mucho más libre. Y solo desde el yo incorporamos la dimensión plural, del singular al plural. Cuando tenéis un buen día, cuando la vida merece la pena, cuando la felicidad tiene una oportunidad para colarse y quedarse un rato, ¿qué hacéis? Pregunta obvia, y algunas mujeres ya me han contestado con su sonrisa. ¿Qué hacéis? Es curioso cómo algunas, y no es casual que sean algunas, han contestado con la sonrisa. Enseguida llamamos a alguien, pensamos en los demás, tenemos un detalle con ese amigo que hace 2 meses que no llamo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es social, somos animales sociales, estamos hechos para la comunidad. Pertenecemos a algo más grande que tu ombligo. En cambio, el ego, ¿qué hace? El ego solo entiende de sí mismo, solo piensa en su cuenta de resultados personal. Este tema del equipo da para mucho. Y muchos de vosotros trabajáis en empresas, trabajáis en comités de dirección, y por tanto, ¿cuántos comités de dirección de verdad es un equipo cohesionado que rema en la misma dirección? ¿Cuántos son capaces de arbitrar una agenda que va más allá de los intereses personales? Legítimos. Pero no te puedes quedar ahí. La pregunta es fácil de formular, la respuesta es personal e intransferible. Estoy acostumbrándome al ruido porque me llega un montón. Perdonadme. Actitud. He hablado de aptitud con P, ahora actitud con C. La vida, los cambios, la incertidumbre requiere capacidad de respuesta. Estás jugando un partido de fútbol, de repente el contrario te cambia la estrategia o se te lesiona un jugador. En este marco es fácil hablar, vislumbrar esto. O estás jugando un partido de tenis y yo qué sé, te resientes porque el día anterior jugaste 5 horas, pues tendrás que acortar los puntos, subir más a la red. La actitud me parece que es la predisposición mental con la que abordo las preguntas que la vida me formula. Hay un libro, Ethel Chicharro del IES, amiga mía, pues seguro que ya sabe, puede anticipar
el libro que voy a citar ahora, que muchos de vosotros habéis leído. Y los que no, tomar nota, y ya ha merecido la pena venir a esta ponencia para... Dice, mira, la ponencia, bien, pero me ha aconsejado un buen libro, que tiene que estar en vuestra biblioteca obligado. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. Obligado. Libro a manosear, a subrayar, y a rescatar dentro de 10 años, porque el libro seguirá siendo el mismo, pero nosotros no. 2 años en Auschwitz. Por tanto, ese es el laboratorio. Alguna autoridad tiene un tipo que se ha pasado 2 años en Auschwitz. En Auschwitz tienes opciones estratégicas. Abrazo la vida, me agarro, albergo la esperanza de un mañana mejor o me deslizo hacia la muerte. Es fácil verbalizar esto a nivel teórico, difícil estar ahí. Yo trabajé con los de Viven, los que se estrellaron en la cordillera andina. 16 murieron en el impacto inicial, varios murieron en la convivencia posterior. ¿Por qué sobrevivieron 16? Yo soy buen amigo de 3 de ellos, conozco a los 16. Hago preguntas que no tengo una respuesta completa, ¿no? Lo que sí sé es que la actitud fue una frontera de diferencia. Vuelvo a Viktor Frankl y Auschwitz. Hay un lugar donde los nazis no pueden llegar, que es donde yo elijo mi respuesta. Aquí hay un estímulo, una circunstancia, un drama, y aquí hay una respuesta. Y entre medias deberíamos ejercer nuestra libertad, nuestra inteligencia y decidir qué respuesta vamos a ofrecer al desafío, en este caso al drama de Auschwitz. Está reivindicando la libertad interior. Yo decido mi estado de ánimo. Cuando decimos a alguien, incluso un ser querido, es que me pone nervioso, es que no lo aguanto. Si tú reconoces que alguien te pone nervioso, estás diciendo el poder, le has dado un poder enorme sobre tu estado de ánimo. Has cedido tu brújula interior, se la has dado a alguien que es capaz de ponerte nervioso. Por tanto, esa actitud, hay gente que ve el vaso medio lleno y hay gente que lo ve medio vacío. Esto es un tema de actitud. Hay gente que ve oportunidades, otros solo ven amenazas. Hay gente que ve nubes que pasan. No podemos hablar de la luz sin la oscuridad. Y hay gente que ve un nubarrón que se va a quedar ya atrapado, una boina permanente que impide caminar, disfrutar el viaje de la vida. Si hablo de actitud, vuelvo al tema de la libertad interior. Podría poner tantos y tantos ejemplos. Para uno de mis libros, Desde la adversidad, estudié por todos lados el personaje de Nelson Mandela. Incluso lo intenté entrevistar sin suerte. Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, 18 en Robben Island. Yo estaba ahí, he visto la celda donde pasó 23 de las 24 horas, pasó 18 años de los 27, y luego accede a la presidencia de la República de Sudáfrica. Y estando ya en las telarañas del poder, droga adictiva, demasiados profesionales del poder, pocos líderes, en el ámbito político deprimente la conclusión, Nelson Mandela dice, Nelson, acuérdate que en la cárcel eras libre. Dice, ¿este se ha tomado whisky? ¿La han sentado mal? ¿Cómo que en la cárcel era libre? En la cárcel se sentía libre. Era capaz de remar contracorriente y de alimentar un estado de ánimo que abrigaba la esperanza. En cambio, teme, sospecha, le preocupa la posibilidad de quedar atrapado en el ámbito del poder. Por tanto, estoy reivindicando la libertad interior sin minimizar la libertad exterior. Trabajar donde quieras, vivir donde quieras. En las dictaduras, esto que damos nosotros por sabido, pues en las dictaduras tiene un valor decisivo. ¿Qué más cosas necesito? Bueno, si intento ser consecuente con el tema de la actitud, carácter. Si a mí me dice, Santiago, me tortura, si me obligas a decir, Santiago, ¿qué crees que tiene más que ver el carácter con el liderazgo? ¿Con el carácter o con el talento que has reivindicado antes? Es una pregunta estúpida, porque ¿por qué tengo que elegir una cosa u otra si lo que necesito es de las dos? Pero si me torturas, claramente el liderazgo tiene más que ver con el carácter que con la inteligencia. ¿Y qué entiendo por carácter? Porque tampoco tengo mucho tiempo para... No voy a dictar una lección magistral, una tesis sobre el carácter. El carácter no es más que hacer lo que sabes que tienes que hacer. Punto pelota. Tener el coraje, la fortaleza mental para hacer lo que tienes que hacer. Para hacer esa pregunta al jefe en lugar de la pelota.
para dar un feedback honesto y sincero a ese colaborador, en lugar de refugiarte en lugares comunes. Para decirle que no a tu hijo, cuya tolerancia a la frustración es mínima. Es mínima. O sea, la escasísima tolerancia a la frustración que tienen los jóvenes de hoy, a lo mejor es responsabilidad de los padres. Porque si un hijo no crece de vez en cuando escuchando la palabra no, pues al final le convertimos en una bestia mimada. Entonces, eso no es tanto una cuestión de inteligencia como de carácter. Y no es fácil decir que no, porque hay una parte de ti que quiere, bueno, agradar, lógico. Habrá que tener sentido de la oportunidad y cuando toca verbalizar ese no, que es lo que prestigia, arroja y completa el sí. También habrá que tener carácter para dimitir. Yo en el IES me lo paso muy bien dando clases a personas como vosotros. Me lo paso de cine, con los casos, gimnasia mental. Y es divertido. Y alguna vez hago bromas. Digo, una de las ventajas del IES es que vienes al IES y discutes casos, que no es el caso de tu empresa, el caso de esta otra empresa, de este otro sector, y mucha gente, bueno, en clase dimite. Lo que no puede hacer ahí fuera, lo hace en el IES. Lo que no le puede decir al jefe, o no quiere decir al jefe, lo hace en el IES. Entonces son casos que te permiten hacer esa gimnasia. Bueno, habría que dimitir alguna vez ahí fuera, aunque solo sea por cuestión de dignidad. Habría que decir que no a esa propuesta del jefe. Habría que reivindicar de verdad el brainstorming, porque en muchas empresas ni brain ni storming. ¿Y todo esto qué es? ¿Una cuestión de estupidez? No, no, es una cuestión de carácter. ¿Cómo rajas en ausencia del jefe? ¿Y cómo te transformas en un pelota cuando aparece? ¿Eso qué es? Carácter. Así de sencillo. Y es un músculo a ejercitar, como cuando vamos al gimnasio. Yo me rompí el ligamento cruzado en el colegio, en la facultad. Y cuando ahora te operan de otra manera, pero 7 meses no te lo quitan nadie. Pero la clave es recuperar el cuádriceps, porque si no la articulación sufre. Y cuando vas al gimnasio, pues los músculos están más tonificados. Y cuando no, la atrofia cursa su visita, ¿no? Esto es como muy obvio, muy elemental. Bueno, pues con el carácter igual. Ejercítalo, practícalo. Ojo, el carácter empieza en casa. Yo hago muchos procesos de coaching a gente muy distinta. Y alguna vez me lleva sorpresas, viendo a ese CEO en casa y dice, menudo calzonazo. Y dice, joder, si ya me doy cuenta aquí quién manda. Pero vamos, dice, o sea, me ofrece un ángulo distinto de esa persona. Dice, pero joder, ¿cómo pasea su ego en la empresa? Pero ¿cómo esa chica en el ascensor de su casa, no? Bueno, distintos escenarios por los que discurre nuestra vida. ¿Qué más faltaría? Valores, sinceramente, valores. El sustrato filosófico, las raíces que nos sostienen, los cimientos. A mí cuando empiezo a trabajar mano a mano con alguien, siempre me voy para atrás. La primera entrevista es biográfica. ¿Dónde naciste? ¿Qué lugar ocupas en la jerarquía familiar? Es importante. Por ejemplo, y sé que, insisto, mis palabras tienen el tufillo de generalistas. Vuestra reflexión, la conferencia importante es la que vosotros estéis enhebrando dentro de vosotros mientras yo engarzo mis palabras. ¿Qué síndrome creéis que afecta a un porcentaje abrumador de los primeros hijos o hijas? Un síndrome que está, pero como muy estudiado, y que yo en mi estadística particular, después de haber trabajado con miles de personas, realmente confirmo. A todos, pero sobre todo si son ellas. Ellas adquieren un nivel ya casi masoquista, porque la mujer es un animal, ¿me entendéis cómo lo digo? O sea, que no quiero caras serias. Esto de que es el sexo débil es mucho más fuerte que nosotros. O sea, ¿cómo aguanta la mujer las embestidas de la vida? ¿Cómo se arrima la familia al árbol de esa mujer, de esa madre, de esa abuela? En cambio nosotros somos mucho más. Ahora, esa mujer fuerte para lo importante, ¿cómo se pierde en chorradas? Es increíble. Pero vuelvo al tema del síndrome del primera hija, la responsabilidad. O sea, muy pocos primeras hijas les veréis frívolos. Porque papá, mamá, a los 13, 14 años, cuando se iban a cenar con sus amigos, ¿qué le dicen al mayor o a la mayor? Hijo, no contestes, verifica, cuidado quién llama. Entonces, ¿quién se ocupa del resto? Por tanto, eso es importante. No quiero generalizar de manera demagógica. ¿Qué tienes de tu padre?
que tienes de tu madre, siendo genuino, irrepetible. No eres la extensión de tu padre y de tu madre, pero sí que da pistas, ¿no? El conocer, decir, de los rasgos de mi carácter, esto claramente lo tengo de mi padre. No sé, yo, por ejemplo, si me dijeras, igual que la genética te permite decir, Santiago, ¿y tú por qué eres calvo? Déjame que te enseñe una foto de mi padre y entenderás por qué soy calvo. Mis hijos, en cambio, tengo 2 hijos, tengo 5, 3 hijas, 2 chicos, y los 2 chicos tienen un pelo frondoso espectacular que, lógicamente, no viene de mí, viene de su madre, porque su madre me confirma que son hijos míos. Eso que se entiende bien, bueno, en términos de carácter, sabiendo que luego eres, insisto, un personaje distinto, ¿no? Hay que pasearse, ¿no? ¿Cuáles son los valores, las líneas rojas, las fronteras que no estáis dispuesto a pasar? Las raíces que mantienen. El junco es un árbol muy flexible, y lo es porque es muy profundo. O sea, yo cuando hemos hecho obras en casa, cuando nos hemos cambiado de domicilio en nuestros 35 años, felizmente casado, una mujer que me soporta, a mí no me interesa nada. Mi mujer tiene una inteligencia espacial, le encanta trabajar con arquitectos. Yo no, lo único que pregunto es por las cañerías de la casa. Oye, que ahí invierte, que luego vengan tormentas y no tengamos problemas con las cañerías, con las humedades y demás. Es lo único que me preocupa. También aplica a las personas. Y de los valores que estoy haciendo referencia, destacaría uno, la humildad. Sinceramente, como no seamos humildes, vamos a coger una depresión galopante. Una vez un CEO de una empresa, antes de intervenir en su convención anual, me dijo, Santiago, no te equivoques, la humildad es la virtud de los débiles. Y yo, que le pensaba dedicar 1 o 2 minutos a la humildad, le dediqué 15 o 20. Del latín humus, que significa tierra. Hay que ser estúpido, hay que ser imbécil para no ser humilde. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? Para los que van engordando escuchándose a sí mismos. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? Y un bichito ha puesto el planeta patas arriba. Dices, cuanto más sabes, cuantas más respuestas tienes, más preguntas aparecen en tu radar. La humildad sirve para todo, es un todoterreno. Cuando ganas, para no creértelo, no engordar de éxito. Cuando pierdes, para levantarte. Y no elevar un error a la calificación de fracaso. Detrás de, es que soy una mierda, soy un fracasado. Detrás de ese nivel de autoexigencia, bueno, se esconde, se acurruca una persona soberbia. La vanidad es malísima, el ego es vanidoso, el yo profundo es humilde. Tiene muchas más preguntas que respuestas. Y desde la humildad es mucho más fácil dejarme que revise que estoy en hora, porque lo único que puedo garantizar es ajustarme al tiempo asignado. Insisto, podemos hablar de justicia, a cada uno según su contribución, y hay sistemas de remuneración que son justos y otros profundamente injustos. Podemos hablar de honestidad, de autenticidad. Se echa de menos más autenticidad en el ámbito público. Lo único que puedes garantizar es ser tú, ¿no? En lugar de una fotocopia postiza, ¿no? La solidaridad, que me importe lo que ocurre a los demás. Pertenezco a la civilización. Pero de todos ellos, lo que más destacaría para el viaje que es la vida, la humildad. Nos protege de todo. Y sinceramente, no abunda mucho. No abunda mucho. Tiene muchas caras, lo contrario quiero decir, y realmente cuando te ves en las telarañas del poder, en la estructura piramidal en la que muchos vivimos, es fácil que la vanidad se cuele, se apropie de tu marcha y realmente tenga un efecto demoledor en términos de aprendizaje. ¿Qué admiramos? Vuelvo al tenis de Rafa Nadal, que después de 16, 17 años en la cumbre, sigue siendo el mismo chaval de hace 15. Y yo he tenido la suerte, para el IES he escrito un caso y lo he visto en Manacor. Y ves cómo se maneja y la gente que le rodea y dices, es ese chaval sano, humilde, que que viene ahora, Carlos Alcaraz, pues también pinta bien, pinta muy bien. Le ves en su pueblo esa sonrisa contagiosa, ese desparpajo. Bueno, a ver qué hacen para que no se lo crea y que dentro de 5 o 10 años, más allá de cuántos títulos gane, podamos decir que es una persona normal.
yo le decía a Carlos Costa, es que joder, Rafa es un tío normal y no es fácil ser normal cuando te rodean los aplausos, los focos y todo el mundo quiere un autógrafo tuyo, ¿no? Dos ideas últimas. Porque al final, y aquí no conozco las profesiones de vosotros, solo he visto caras familiares, alguna, pero lógicamente hablo desde la ignorancia de quiénes sois. Pero vamos a ver, ¿quién dijo aquello del corazón tiene razones que la razón no entiende? Frase muy conocida, familiar de muchos de vosotros. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Blaise Pascal, siglo XVII. ¿Y quién era Blaise Pascal? Jesuita, filósofo, ensayista. Por tanto, son accidentes importantes en su vida, pero me falta lo más importante a efectos de legitimar el uso que hago de esta cita. Porque ¿por qué recurro a Blaise Pascal y no a un filólogo o a un poeta? Porque además de todo eso era matemático. Era uno de los insignes matemáticos del siglo XVII. Y en la cumbre de su matemática, dominando los números, el álgebra, todo ahí donde otros nos atascamos, dice, oye, razón, escucha el corazón, que tiene razones que tú no entiendes. Y no está diciendo razón o corazón, no está atrapado en un maniqueísmo estéril. No. Dice, razón, cuanto más, valga la redundancia, cuanto más razón tengas, más tienes que escuchar al corazón. Esto de pretender, pensar que el ser humano es un ser racional, es una ingenuidad. Solo de vez en cuando nos comportamos de manera racional. Es el único ser que mata estando saciado. Y realmente tenemos comportamientos, bueno, ya en los campos de fútbol, algunos se ponen en evidencia, pero no solo en los campos de fútbol. Hay mucho hooligan en la empresa también. Que realmente dices, menudo homenaje a la razón. En la toma de decisión, ¿qué verbos hay que conjugar? Para administrar un mundo en permanente cambio, para gestionar vuestras carreras, frisándolos, ¿qué? La media de edad de la gente que me escucha, aquí hay gente asquerosamente joven, otros ya más, ¿pero qué? 40 y pico años. Por tanto, en el Ecuador, en un momento dulce de vuestras vidas. ¿Qué verbos hay que conjugar? ¿Hay que sumar? Sí. ¿Hay que restar? Sí. ¿Hay que cuadrar el balance? Sí. Todo mi respeto por esos verbos de un buen gestor. Todo. ¿Hay que planificar? Sí. Como cuando sales de viaje, hazte con un mapa, asegúrate que está actualizado. Que sí, que todo eso hay que no tengo nada en contra de esos verbos. ¿Pero vas a planificar tu vida? Esta pregunta típica estándar, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Dentro de 10, algunos en su... ¡Qué pregunta más estúpida! ¡Qué manera de jorobar el viaje de la vida queriendo saber dónde tanta atención le prestas al futuro que se te escapa el día de hoy! Vamos a ver, no hagáis ningún acto de fe, no creáis en mí, simplemente apelo a vuestra historia personal. Los momentos más mágicos de vuestra vida, de vuestra carrera, de vuestra vida. ¿Por qué te dieron ese trabajo? Sinceramente. O sea, nos han fichado porque no nos conocían. O sea, si te conocen, no te fichan. Entonces, sacamos un currículum a pasear, cuidamos mucho el currículum, el entrevistador es autista y ya está, y te fichan. Y luego se da cuenta que el que va a trabajar no es el currículum, sino la persona. Hay toda una industria preparándote para entrevistas. Yo me niego, pero dice, pero papá, ayúdame a preparar la entrevista. ¿Sobre qué? Sobre mi vida. Pero, pues sé tú. No conozco mejor preparador. Y si por ser tú no te fichan, que le den morcilla. ¿Cuándo se presentó el amor en vuestra vida? La amistad. La planificasteis. Voy a ligar. ¿Cuándo? Lo mejor tiene el tufillo de la sorpresa. Y lo mejor vive al lado de lo peor. Si no te arrimas al toro, y nunca está en una corrida de toro, no te va a salir bien las cosas. Si eludes el tortazo, no alcanzarás tus cimas. Y todo eso pertenece al dominio del corazón, que tiene razones que esta ortodoxa, vanidosa, lógica, no entiende. Y quiero sumar.
¿Qué es la intuición? ¿Qué es ese olfato, ese instinto? Yo he tenido la suerte de trabajar con empresarios hechos a sí mismos, emprendedores brutales, algunos sin título académico, porque alguna vez hay diferencia entre la inteligencia académica, cómo medimos los profesores, y la inteligencia vital. Y hay algunos que triunfan en las aulas y encallan en los arrecifes de la vida. En cambio, hay otras personas que, mira, no saco buenas notas, incluso si no pasé el bachillerato, pero, joder, ven cosas. Entonces, ¿qué es la intuición? Intuition, la enseñanza que opera más adentro. ¿Cuándo tenéis intuiciones poderosas? ¿Cuándo tenéis una convicción inefable? No la podéis expresar como Beethoven. Maestro, ¿qué ha querido decir? Si lo pudiera decir con la palabra, necesita el registro sublime de la música, porque la palabra es impotente. Hay momentos que la palabra no sirve para nada y nos une, pero muchas veces cuando se muere un ser querido y vas a ver lo único que le puedes ofrecer es el silencio, un abrazo hondo, sincero. ¿Qué es la intuición? ¿Dónde se persona la intuición en la toma de decisión? ¿Cuándo habéis tenido las mejores intuiciones, validadas a posteriori por el discurrir de ese río? ¿Doy tiempo para pensar? ¿Al principio o al final? Al final, es la guinda del pastel. A mí si me invitáis a comer algún día, a cenar, a comer, no os olvidéis del postre. Me encanta el postre. La intuición no está al comienzo. La intuición está al final. Haces los deberes, observas, sumas, restas, piensas, planificas. Todos los verbos de un buen manager. Pero deja luego ya... Y a lo mejor en reposo, tranquilo, paseando por esa playa, observando esa montaña, solo en tu despacho, de repente ves con claridad meridiana lo que hay que hacer. Ha cursado su presencia. La intuición está al final de la ecuación. Es como el tenis. Cuando de repente se te ocurre una dejada imposible, la tienes que trabajar, la tienes que ensayar, la tienes que preparar. Pero ¿por qué este chico de repente, a lo mejor le ve en el quinto pino al otro, está pegando golpazos impresionantes y de repente, claro, si lo piensa no lo hace? Intuition. No sé, en los ámbitos más importantes de tu vida. No estoy reivindicando la frivolidad, pero sí el arte de la intuición. Por eso es tan importante encontrar la serenidad. Por eso es tan importante llevarse bien con el tiempo. ¿No habéis tomado alguna de las mejores decisiones en la ducha? ¿O viendo una película? ¿O caminando? ¿Y qué hacíais? El otro día una persona me decía, Santi, llevo todo el día dándole vueltas a un tema. ¿Tengo una angustia? Y dice, todo el día dándole vueltas pensando un tema. ¿Hace cuánto dejaste de pensar? Si la conclusión de pensar tanto es la angustia, la ansiedad, hace mucho tiempo que tu cabeza desbarra. En cambio, de repente accedes a una zona distinta, artística, donde realmente el pensamiento troca en sentimiento. El pensamiento poderoso no pesa. El pensamiento y el sentimiento al final se entreveran, dialogan, se engarzan en una comunión maravillosa. Eso es la intuición. Y eso lo ves, no solo en el ámbito de otras esferas, en el ámbito de la empresa ves, pero insisto, viene al final es la cumbre de un gran decisor. Y eso no lo puedes explicar. No puedes explicar el amor, no puedes explicar la amistad, no puedes explicar muchas cosas. Lo más valioso en la vida no se presta a una definición fácil, resumida. Y acabo ya, en estos 5 minutos y 40 segundos que me quedan, ¿dónde encontrar la fuerza para navegar por el río? ¿No? ¿Dónde encontrar la fuerza para gestionar la incertidumbre? Para atender los desafíos. Bueno, sabes que la vida os ha presentado ya bastantes desafíos. No estáis aquí por casualidad, pero la vida, la buena noticia que tengo es que se va a complicar. Probablemente yo sea la persona de más tacos, el que está más cerca del final del río de toda la sala. La vida te va a presentar los retos de cada momento. En ese sentido es justo. Y espero, seguro que se va a complicar en el ámbito empresarial y familiar. Por ejemplo, la incertidumbre de tu propia vida, bueno, y la incertidumbre de la vida de tus hijos. Ahí hay que gestionar a veces la frustración. Y a veces aparece algo muy potente, que es un ejercicio de humildad, es la impotencia. Y luego cuando aparece algo tan maravilloso como los nietos, yo tengo nietos, pues sí, te dicen que los nietos, la ventaja de ser abuelo, ¿qué es? Que no tienes que educar. Eso sí, estás de un lado para otro. Mi mujer, yo cada vez que la llamo, ¿dónde estás? Porque antes estaba en casa, ahora está en los distintos
haciendo de qué sería este país sin los abuelos, ¿no? Pero al final dices, son incertidumbres distintas, pero maravillosas, y cuanto más cerca estás del final del río, de urdimbre más profunda, ¿no? El arte de vivir tiene mucho que ver con dominar el arte de morir. Y por el arte de morir no quiero aumentar la bicha, no tengo ninguna prisa. Pero no solo es morir, o sea, el ejercicio de morir, y lo han hecho los clásicos, viajar al final, no porque tenga prisa, que no tengo ninguna curiosidad, para volver aquí y atrapar el arte de vivir, disfrutarlo, no esperar al final del viaje. ¿De qué se arrepiente el ser humano cuando llega al final? De lo que no ha hecho. Y sí. Entonces idealiza la opción, porque como no la intentó vivir. No, si realmente quieres montar una empresa, si realmente, hazlo. ¿Y si me pego una torta? Pruébate, porque si no, dentro de 15, 20, 30, 40 años, lo que no hiciste lo vas a mitificar y se va a cobrar altos intereses. Estoy reivindicando, intuís el tiempo que estoy reivindicando, que es el presente. Solo en el presente encontramos la estabilidad necesaria para administrar la vida, para disfrutar el viaje. Carpe diem. Todos, autores post-cristianos, todos los grandes, todos los clásicos han reivindicado el presente como único tiempo real. Todavía no es futuro y ya este presente rabioso enseguida será pasado. Entonces, Santiago, ¿qué nos estás invitando? ¿A desarraigarnos? ¿A vivir de espaldas a nuestra historia personal? No. Si yo fuera ministro de Educación, y no lo seré, pero si yo fuera ministro de Educación, en un minuto lo primero que haría, una de las asignaturas troncales, donde pondría a los mejores profesores, los mejores y más exigentes, historia. Porque si no conoces la historia de tu país, la historia de la civilización humana, la historia de tu familia, la historia de tu empresa, tu propia historia personal, hay muchas posibilidades de que el pasado te pase factura. No podemos vivir desmemoriados. El pasado. Y una vez, el pasado es el mejor seminario, la mejor escuela que conozco. Sin juicios descalificantes. Observa tu pasado. Y una vez que lo ves, eres falible, eres limitado, ¿qué hay que hacer? Firmarlo íntegramente. Aceptarlo. Veo demasiada gente que observa el pasado con nostalgia. La nostalgia, pues en el fondo, me dice que tienes temor al presente. Yo tendía a idealizar la infancia. La memoria es selectiva y se queda con lo mejor, sí lo entiendo. Pero hasta en la infancia maravillosa sufrimos, ¿o no? El primer día que fuimos al colegio, ¿qué le dijimos? Papá, mamá, gracias por aparcarme aquí. Y la primera patada que te dieron, y el primer suspenso, y el primer beso, un triunfo espectacular. Y el tránsito al mundo universitario. Y no te quiero decir los primeros pinitos laborales, donde son... ¿Quién apostó por nosotros siendo un manojo de nervios? Y así, caminando, aquí estamos. El pasado, ni nostalgia ni resentimiento. Hay gente resentida, amargada. Hay profesionales del odio. Hay profesionales del odio que escupen todos los días. ¿Qué es trending topic hoy, esta noche? ¿De qué se van a hacer eco los telediarios? ¿De la pregunta, de la escucha, del lugar de encuentro que debería ser la conversación? ¿O del insulto gratuito? Fácil. ¿Cómo vas a avanzar por la vida? ¿Cómo vas a conquistar el futuro peleado, amargado con tu pasado? Y esto requiere humildad, porque realmente lo que ha habido es errores. Claro, somos, como dije antes, falibles. Por tanto, que sea una mochila ligera, que te permita viajar. Lleva lo justo, lleva lo justo. Dice alguien, no existe mal tiempo, sino una mala selección de ropa. Pues elijamos bien la ropa para el clima al que vamos. Y luego otros se van y quieren saber del futuro. El futuro no se deja cazar. Alguien dijo, vivimos hacia adelante y pues la vida se vive hacia adelante y se entiende hacia atrás. No intentes entender el futuro, intenta entender el pasado. El futuro no, porque no se deja. Estaríamos traicionando el componente aventura de la vida, ¿no? Entonces, ¿dónde se esconde, dónde se acurruca la ansiedad? ¿A dónde se va la angustia para jorobarnos la existencia? ¿A qué tiempo? ¿Al futuro? ¿Cuándo acabará de una puñetera vez el COVID? ¿Cómo cerraremos el conflicto, la brutalidad de Ucrania? ¿Cuál será el impacto en nuestros sectores, industrias, empresas?
O preguntas más incisivas que tengan que ver con tu carrera o con la carrera de tus hijos. Que insisto, que hay que prepararse para ese viaje, que es el tiempo donde vamos a vivir. Pero ¿qué tiempo tengo para prepararme? El único tiempo que tengo. Aquí ahora, no sé, ¿qué es? ¿12 de mayo? Ensanchemos el 12 de mayo. Hemos arrancado juntos. Yo ahora me despido, doy las gracias, os deseo lo mejor. Y vosotros seguís. Decís muchísimo viniendo aquí. Hay una declaración de intenciones viniendo aquí. Teníais otras opciones. Renovarse o morir. Mostráis inquietud, humildad. Ya está. Y este 12 de mayo a las 12 se cierra. Se cierra el kiosco. Y seguro, algo me dice que aparecerá un viernes 13 de mayo. Pues cogeremos el viernes 13 de mayo y ensanchémoslo. Y que quepa un montón de equipaje. Pero no tiene sentido estar yendo hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, y que se nos escapa este tiempo. Y en la sociedad digital de hoy, lo que caracteriza a la sociedad de hoy es la dispersión, el zapping mental, la falta de atención. Es la frontera que marca la diferencia entre la estulticia y la excelencia. Si a mí me decís, Santiago, dime 10 personas que admiras profundamente, 10, no más, científicos, empresarios, deportistas, los 10 que yo te diría, o 10, 15, me es igual, y probablemente escriba un libro sobre lo que tienen en común estas 10, 15 personas, todas en común viven en el presente. ¿Cómo gana Rafa un partido de 5 sets? Solo se puede ganar de una manera. Este punto, ni el de antes. ¿Por qué ganó a Medvedev en Rusia? Y yendo 2-0, 2 puntos a 0, 2 sets a 0. Si está en el pasado 2 sets a 0, la estadística dice que no va a ganar. Y cuando está 3-2, a punto de perder 4-2, 15-40, sacando, y luego el otro va a tener con su saque, dice, no tiene sentido, ¿cómo gana? Porque se ciña a este punto. Y remonta 4-4. Y luego cuando se planta con 40-15 y ya está a punto de cerrar el partido, y dices, ya respiramos todos, y pierde esos macho, y se va a un 5-5. Y dice, si se va para atrás, se lamenta haber perdido la oportunidad y no se va para atrás, se queda aquí. ¿Cómo remontas un 0-2 si estoy aquí? Si estoy aquí, en el presente siempre estoy empatado. En este punto, en este juego estoy empatado. Si me voy para atrás, o hay gente que de repente al revés, está a punto de ganar y de repente se va a la ceremonia y a lo que va con el éxito y a los sponsors y a los 2 millones que van a pagar. Y entonces el brazo se encoge, empieza a pensar lo que va a conseguir y en lugar de soltar el brazo con determinación, pues la caga, si me permitís la expresión. He puesto el ejemplo de Rafa, al que ya veis que admiro, pero también aplica para nosotros. La vida es demasiado hermosa como para achicarla queriendo alargarla o planificarla o pensarla. Es como el viajero. Se hace con un mapa, pero luego ya disfruta la sorpresa y ve una posada maravillosa que no estaba en la guía Michelin. Ya está. No, siempre mirando el mapa. No. Hay un momento dado que hay que dejar el mapa y disfrutar el viaje. Evidentemente la compañía, quién va a tu izquierda, a tu derecha, decisivo. Bueno, creo que ya estoy en tiempo. 1 millón de gracias, muchísima suerte y buen viaje.